Ok, pues muy buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros esta mañana. Esperamos en verdad que puedan disfrutar prácticamente del tema que tenemos para ustedes. Ayer les hacíamos promoción, todo lo que es la parte de interruptores termomagnéticos arriba de 50 amperes, dónde deben de instalarse. Vayan por ahí anotando sus dudas en el transcurso de esta presentación para que no se les vaya ninguna. Y nuestros ingenieros expertos nos estarán prácticamente platicando qué dice la norma, dónde sí, dónde no, cómo. Y bueno, pues no me resta más que darles la más cordial bienvenida tanto a el ingeniero José Antonio Chávez, bienvenido, Toño, Ricardo Hola, Pineda, y el ingeniero Gonzalo Hernández, que también nos estará apoyando para cuestiones técnicas. Así que, señores, muy buenos días, les cedo la palabra. hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues el día de hoy vamos a tener una presentación. Listo. Ok, pues el día de hoy vamos a hablar de los interruptores en caja moldeada y vamos a ver algunos artículos de la norma. Son temas nuevos. Cualquier pregunta, por favor, váyanla poniendo en el chat y para que se les aclaren las dudas. Sus servidores, el ingeniero José Antonio Chávez, me está apoyando el ingeniero Ricardo Pineda. Bueno, pues iniciamos. Bueno, aquí vamos a empezar con las definiciones. Por definición, y está en la NOM 001, nos dice que el interruptor automático es un dispositivo que está diseñado para abrir y cerrar circuitos por medios no automáticos y por medios automáticos. O sea, así de sencillo. No vamos a entrar a detalle en la definición, está en la pantalla. Luego dentro hay otra cosa muy importante para lo de las definiciones, la coordinación selectiva, que es la localización de una coordinación de sobrecorriente para restringir interrupciones del circuito o del equipo afectado. Estas es para hacer adecuadamente una coordinación de protecciones adecuada en base a las características de los interruptores. La corriente de interrupción es la corriente máxima a la tensión que un dispositivo es capaz de interrumpir. Y la corriente de cortocircuito es la corriente de falla simétrica a la tensión nominal. ¿Sí? Ok, continuamos. Ok, el etiquetado aquí en el artículo 100 de definiciones es un punto muy importante porque aquí cuando tenemos la necesidad de cambiar un interruptor debemos de checarnos en las etiquetas o si no la tiene, checar las características, porque muchas veces vamos a las tiendas y pedimos, pues, necesito uno como este, pero ¿qué características eléctricas son las que tiene? Entonces, en el etiquetado hay que seguir estos datos, fabricante o proveedor, señala que el equipo y material cumple con las normas aplicables y señala el comportamiento con los requisitos especificados, tensión, corriente, número de catálogo, la certificación, etcétera. Más adelante vamos a ver los puntos en los que lo que nos marca la norma que debe de contener esta etiqueta. Aquí en la imagen, como ustedes se podrán dar cuenta, viene la etiqueta de valores nominales, la palanca de accionamiento, el botón de disparo, hay algunos que lo tienen, hay algunos que no, unidades de disparo, que son estas partes, y los selectores de ajuste de la unidad de disparo. La sobrecorriente es ¿qué es una sobrecorriente? Es cualquier corriente que supera la corriente nominal de los equipos o la ampacidad de un conductor. Básicamente sería la sobrecarga o la corriente de cortocircuito. Bien, dentro de todo esto y entrando una vez en materia, en el apartado 210.20 que dice protección contra sobrecorriente, ahí nos indica cómo seleccionamos los interruptores. Y dice que la carga, bueno, cuando vayamos a seleccionar un interruptor, debemos de basarnos en las cargas continuas y no continuas. Y esta no debe de ser menor a la carga no continua más el 125% de la carga continua. Si se dan cuenta, empezamos a jugar ya con valores de diseño. Estos datos les comparte o ha dado pláticas el ingeniero de cómo se calculan, el ingeniero Gonzalo Hernández.
Pero aquí hay una excepción en la selección de estos. Tenemos algunos interruptores que dicen aprobados para funcionar al 100% de su valor nominal. ¿Y qué es lo que nos piden estos interruptores? Que estén etiquetados para dicha función. O sea que ya no vamos a aplicar el 125%, ya no les vamos a dar una tolerancia más, sino que de acuerdo a las características de estos equipos, si mi carga es de 100 amperes, yo ya no le voy a dar, ya no lo voy a sobredimensionar con el 125, por poner un ejemplo, sino a 100 amperes porque internamente ya está calibrado para soportar esas sobrecorrientes, ¿sí? Bien, en el 246 las capacidades estandarizadas de los fusibles de los interruptores. Anteriormente era eh, las capacidades eran 15, 20, 30, iban normalmente de 5 en 5, pero como vinieron los equipos europeos, por eso ya ven un 16, un 32, un 42, 63, etcétera, ¿no? Esas ya se fueron incrementando las capacidades y como se dan cuenta es para no frenar, porque muchos dicen que están bloqueados, ¿no? Los equipos de ciertas tecnologías, ¿sí, no? O sea, la norma no bloquea, lo único que pide es que cumplan con los aspectos normativos. Y en fusibles, bueno, pues hay desde 1 hasta 601 amperes, ¿no? Si van teniendo preguntas, por favor, en el chat. Ok. Aquí vamos a hablar un poquito en el 243 se nos habla de las protecciones de falla tierra. Hace algunos días tuvieron alguna plática con el ingeniero Gonzalo Hernández y para ejemplificarla aquí podemos ver cómo se seleccionan qué es lo que nos dicen los artículos, ¿no? Dicen, la protección de los equipos contra falla tierra se deben proporcionar de acuerdo a los requerimientos nos manda un artículo 230-95 para sistemas eléctricos en estrella puestos a tierra sólidamente de más de 150 volts a tierra, pero que no superen los 600 volts entre fases para cada dispositivo individual, como medio principal de desconexión de un edificio o estructura con capacidad nominal de 100 amperes o más. Todos los interruptores principales de 1000 amperes hacia arriba deben de llevar la protección de falla tierra. Y aquí, ahorita vamos a ver aquí abajito cómo se selecciona. Aquí quise subrayar en rojo las disposiciones, porque también para la aplicación de estos criterios hay ciertas excepciones. Me dice que no se deben de aplicar estos medios de desconexión para procesos industriales continuos, donde una vidriera, no sé, una papelera, donde puede alterar el proceso y el desperdicio de material pudiera ser considerable. En instalaciones de protección a tierra previstas por requisitos por acometidas o alimentadores. ¿Esto qué quiere decir? Si nuestro transformador ya tiene una protección de falla tierra, no es necesario que nosotros la pongamos en nuestro interruptor principal. Y en las bombas contra incendios. Las bombas contra incendios no deben de llevar ninguna protección. Esto primero se quema el motor y luego se apaga. ¿Por qué? Porque la función de los sistemas contra incendios es estar bombeando agua permanentemente. Y aquí de los criterios que vamos a ver, aquí por ejemplo estas son las calibraciones que tenemos en nuestra unidad Micrology. Tiene un dial y va desde la A a la I y me dice que para corrientes menores de 400 amperes, de 1200 máximo a 400 mínimo, puedo seleccionar el porcentaje de la corriente que yo necesito utilizar, ¿sí? O sea, puedo calibrarla al 20, 30, 40, 50, dependiendo del estudio que me dejó mi coordinación de protecciones o de los requisitos que yo tenga para la falla a tierra que se está calculando. Y para arriba de 1200 amperes son capacidades fijas. La calibración es de 500 amperes hasta 1200 amperes. Ahí ya no se maneja en porcentaje, sino que ya son capacidades de 500 a 1200. Y muchas veces los que han tenido oportunidad de ver los transformadores de corriente de falla tierra se van a dar cuenta que son unas donas muy grandes y que dicen de relación de 500 a 5, de 800 a 5, de 1000
A5, etcétera, ¿no? O sea que aquí ya nos estamos auxiliando de un dispositivo que va pues en la barra de tierra para poder censar la corriente de cualquier posible falla, que normalmente estas se utilizan en la industria sobre todo, y en algunas ocasiones nosotros la podemos colocar en edificios de grandes alturas, etcétera, para cumplir con los lineamientos de nuestra norma. Aquí en el artículo 240.21, que es protección contra sobrecorrientes, dice la ubicación del circuito. Aquí hemos tenido muchas controversias, ¿no? Porque aquí no sé si ya quedó claro cuál es la distancia máxima a la que se deben de colocar los circuitos, los interruptores o los centros de carga, los tableros de distribución, alumbrado, etcétera. En este artículo nos los dice claramente y nos indica todo lo que debemos considerar para poderlo utilizar. Y aquí dice, la ubicación se debe proporcionar protección contra sobrecorriente en cada conductor de fase del circuito y debe estar ubicado en el punto en el que los conductores reciben su alimentación. Y aquí hay unas excepciones, ¿no? Excepto como se especifica de la A hasta la H. Y aquí vamos a entrar en materia. Creo que este tema no lo habían visto todavía y que les va a ser de mucha ayuda para cuando estén haciendo sus proyectos o estén haciendo cualquier instalación. Por ejemplo, en el punto A dice, conductores de circuito derivado. Se permite que los conductores en derivación de un circuito derivado que cumplan con los requisitos, ahí nos marca el artículo 2.10.19, tengan protección contra sobrecorriente tal como se especifica en el 2.10.20. O sea, es como una secuencia, ¿no? De una telenovela, pero aquí ya tratamos de verlo en forma resumida. Por ejemplo, aquí dice las derivaciones del alimentador. Se permitirá que los conductores se deriven de un alimentador sin protección contra sobrecorrientes en la derivación como se especifica de 1 a 5. Y aquí es donde viene lo interesante. Por ejemplo, aquí me dice que las derivaciones no mayores de 3 metros es, por ejemplo, en las casas la distancia máxima es de 5 metros, ¿no? De mi interruptor principal a mi centro de carga. Aquí estamos viendo ya todo en un panorama muy general. O sea, vamos a hablarle de... Todo esto es en baja tensión, puede ser industrial, comercial o en lo residencial. Dice, en derivaciones no mayores a 3 metros, o sea, y aquí otra vez nos lo reitera, la longitud de los conductores no excede los 3 metros, debemos de considerar lo siguiente. La opacidad de los conductores o los conductores no deben de tener las cargas calculadas combinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo, si un circuito me dio de 15 amperes y el otro me dio de 30, no puedo hacer eso, debo de ocupar solamente una capacidad de corriente. Y aquí me va a decir cuál es la capacidad de corriente. No menor al valor nominal del dispositivo de alimentado por los conductores en derivación o no menor al valor nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente en las terminaciones de los conductores. ¿Qué me quiere decir esto? Que no puedo meter un cable más grande que mi dispositivo de protección. ¿Sí? Si mi interruptor es de 15, yo no puedo meter un cable de calibre 12, ¿no? Aquí debería de ser del 14 o hacia abajo. En el punto 2, los conductores de derivación no se extienden más allá del tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hacer puentes, sino que sale de mi dispositivo principal, se conecta al tablero y de ahí debo, a través de mis interruptores derivados, sacar mis cables para alimentar las cargas subsecuentes, no sé, la cocina, si lo vemos desde el tipo residencial, mi lavadora, el alumbrado, contactos auxiliares en mi sala, en mis recámaras, etcétera, ¿no? Luego en el punto 3 dice, excepto que el punto de conexión al alimentador, los conductores de derivación estén alojados en una canalización, la cual se debe extender desde la derivación a la envolvente del tablero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puedo colocar mis cables expuestos como anteriormente se hacía, por medio de grapas o en la intemperie, que nada más vayan colgando, ¿no? Debe de tener una canalización o deben de estar protegidos, como me lo está como lo estamos viendo en este punto. Y para las instalaciones en campo,
Si los conductores en derivación salen del envolvente o la bóveda, en los cuales se hace la derivación, o sea, las cajas de conexiones o los tableros, los centros de carga, la opacidad de los conductores en derivación no debe ser menor a la décima parte del valor del dispositivo de protección. O sea, por ejemplo, si mi interruptor principal es de 15, vamos a hablar del residencial, que es el más bajo que tenemos en Square, o de 10 amperes, pues no puedo poner un conductor de 1 amperes, que esos ya son de circuitos electrónicos, ¿no? Sino hay ciertas consideraciones que debemos de tomar, y aquí también me indica cuáles son los calibres mínimos que yo debo de ocupar. En la siguiente plática, que me parece que es el 7, vamos a hablar de los conductores, y ahí vamos a ver cuáles son los calibres mínimos, y tanto de cobre como de aluminio que se pueden utilizar. Para que no los sorprendan y que vayan a poner una instalación de calibre 14 o calibre 12 en instalaciones residenciales. Hay ciertos criterios y cierta normativa que me indica qué calibres son los que debo utilizar como mínimos en ambas materiales. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí quedó claro. Vamos a ver el siguiente punto, que es el 2, para distancias o derivaciones no mayores a 8 metros. O sea, si se dan cuenta, o sea, vamos teniendo los mismos criterios: que esté protegido, que el calibre no sea menor. Aquí, en vez de una décima parte, es una tercera parte del valor nominal del dispositivo de protección de corriente. Como ustedes se dan cuenta, van aumentando las capacidades de corriente porque la distancia va aumentando, y eso, bueno, en distancias pequeñas, pues la caída de tensión, pues vamos a considerarla despreciable, pero va a haber otros criterios en los cuales vamos a seguir, en los que ya empieza, o se debe de tomar en cuenta la distancia, ¿no? Los fusibles terminan en un solo interruptor automático, que es lo mismo que dice, o sea, nos ponen los principales y luego, como va aumentando, por ejemplo, aquí ya vimos un cambio de una tercera parte. Y los conductores en derivación deben de estar protegidos contra daños físicos por medio de un ducto, una canaleta, dependiendo de la instalación. Siempre deben de estar protegidos y nunca deben de estar expuestos. Aquí, en el punto 3, las derivaciones que alimentan un transformador. Eso, pues, normalmente nosotros no lo vamos a hacer, a menos que pues sea en un edificio, en un comercio o en una, residencia de lujo, ¿no? Entonces aquí la opacidad se considera igual que, y no debe medir más de 8 metros, nada más que aquí la alimentación es del transformador a mi dispositivo de protección. ¿Sí? Es más o menos lo que tenemos, aunque, ¿cómo les puedo decir? No sé si se han dado cuenta que hay residencias que tienen sus mini subestaciones. Entonces el dispositivo de protección debe de estar a no más de 8 metros. Igual, ¿no? Nos dice a un tercio del valor. Deben tener una opacidad que no sea menor al valor de la relación de tensión del primario y del secundario. Aquí ya tomamos en cuenta la relación del transformador. De 480 127 se hace la ecuación, y pues ahí vamos a calcular el valor, ¿no? En corriente, para poder calcular el dispositivo dispositivo conductor. Todos estos datos el ingeniero Gonzalo Hernández ya se los ha dado en las presentaciones para la selección de los conductores, y si no, pues coméntelo con Jess para que le programe cómo se calculan estos del transformador, de los alimentadores, etcétera, que yo sé que es nuevo y a lo mejor bueno, pero son puntos de vista, ¿no? Y temas que deben de ustedes de conocer para aplicarlos. La longitud total del conductor del primario más el conductor secundario, o sea, excluyendo cualquier parte del conductor primario que esté protegido a su apariencia, no debe de ser mayor a 8 metros. O sea, ahí les digo, son consideraciones que muchas veces no tomamos en cuenta, y pues lo hacemos a sentimiento, pero como se dan cuenta, todo viene marcado en la norma de instalaciones. Recuerden que estos son criterios mínimos. Cualquier consideración que excede estos criterios es buena. Los conductores deben estar protegidos contra daños físicos, y los conductores en el secundario terminan en un solo interruptor automático. ¿Qué quiere decir? Que de mi secundario yo debo de llegar a mi dispositivo de protección, y de ahí ya derivo con los criterios anteriores de mi centro de carga. En el punto 4, derivaciones de más de 8 metros. O sea, sí podemos poner
equipos. Nos viene comentando lo mismo, dice con paredes de más de 11 metros, altura de instalación, pero aquí hay un punto muy importante. Bueno, todos son importantes. En el punto 1 dice que primero deben de ser colocados por personal calificado. Y la mayoría de ustedes, pues creo que ya está calificado, está evaluado y en algún momento fueron certificados. Los conductores en derivación no deben de medir más de 8 metros en su longitud horizontal y no más de 30 metros en su longitud total. Aquí está la longitud total a la que podemos tener nuestro dispositivo de protección general, llámese centro de carga, tablero de distribución, tablero de alumbrado, etcétera. O sea, de mi alimentador, si yo por necesidades de la construcción necesito derivarlo a mi centro de carga, aquí está la distancia máxima, que son 30 metros. Los conductores, que no deben de ser menor a 1/3 del valor nominal del dispositivo de sobrecorriente. Como digo, se van tomando en consideración primero los básicos, dependiendo de la distancia. Aquí ya empieza a afectarnos las caídas de tensión, ¿no? Los conductores en derivación terminan en un solo interruptor automático. Se permitirá que este único dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos adicionales de sobrecorriente del lado de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo salgo de mi interruptor principal, de mi tablero de distribución principal, de la cometida, lo coloco a un tablero de alumbrado con un interruptor principal, y luego mi interruptor principal va a subalimentar mis circuitos derivados, y de ahí empiezo a sacar ya todos mis circuitos. En el circuito llámese tablero de alumbrado, tablero de carga. Como les digo, aquí pues está todo pues indicado, ¿no? Para que no nos dejemos sorprender. Los conductores deben estar protegidos contra daño físico, los conductores deben estar continuos de un extremo a otro, no debe de haber empalmes. Eso es muy importante, porque luego ahí es donde empiezan las fallas. Los conductores en derivación deben ser de cobre del tamaño, 6AWG, que es el que manejamos la nomenclatura, de 13.3 milímetros, y de aluminio el tamaño mínimo es del calibre 4. Se empiezan a dar cuenta cómo aquí ya nos empiezan a dar ciertos criterios para la selección de los cables. O sea, un tamaño 6 en cobre, y si lo quiero meter de aluminio, pues debe de ser de un tamaño 4 o mayores, ¿no? Esto es por el material, son diferentes, va a conducir diferente capacidad de corriente dependiendo del área total que tengamos para que circule la corriente. No deben de atravesar paredes ni pisos. Normalmente para nosotros es muy sencillo, pues darle un agujero a la pared, mete el ducto y por ahí que se haga. No se debe de hacer, porque eso está previendo que se cae la barda, etcétera. O sea, para un mantenimiento se fractura el tubo, el ducto, ya va a ser imposible sacarlo. Entonces son ciertas consideraciones que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y la develación está hecha a no menos de 9 metros del piso, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, no debe de ir al ras del piso, mínimo debe de estar a una altura de 9 metros, porque ya se supone que son las naves industriales. Normalmente llevan el ducto cuadrado o las charolas, etcétera, ¿no? Pero si se dan cuenta cómo viene. Y también en el punto 5, aquí ahí está localizado de longitud ilimitada. O sea, también podemos colocarlo bajo los siguientes criterios: que estén protegidos contra daño físico nuestros conductores, que terminen en un solo interruptor automático. Se permite que este único interruptor o dispositivo de sobrecorriente alimente cualquier número de dispositivos, o sea, de mi acometida a n cantidad de metros. El dispositivo de sobrecorriente para los conductores es parte integral de un medio de desconexión, o se deben ubicar inmediatamente adyacente a él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que debemos de tener un dispositivo principal en el conductor, por la longitud a la que se tiene, ¿no? O sea, se termina la longitud determinada y debo de colocar mi interruptor principal. Está instalado en un lugar fácilmente accesible. Acuérdense que fácilmente accesible, pues es una distancia máxima de 1,80, donde el operario puede alcanzar fácilmente la
la manija, el toggle o la palanca de operación. Y también nos marca otras consideraciones, ¿no? En el exterior del edificio, la estructura, si es interior, lo más cerca del punto de entrada de los conductores. O sea, no en la parte intermedia, sino en donde inicia la distancia hacia adelante y lo más cerca del punto de entrada de los conductores. O sea, si se dan cuenta, entonces aquí ya develamos la incógnita de en qué artículo nos indica cuál es la distancia máxima siempre y cuando cumplamos con estas disposiciones de los circuitos de protección. No sé si tengan algunas preguntas. ¿No? Jess, ¿no tienes algún comentario? Ok, bueno. Por ahorita no. Ok, continuamos. Los métodos de operación. O sea, en el 240-80 también la norma nos indica que los interruptores automáticos deben ser de disparo libre, o sea que no les interfiera a menos de que se les ponga un candado, pero el disparo, independientemente de que esté bloqueada la manija, deben de operar o de abrir el circuito. Se permitirá que su modo normal de funcionamiento sea diferente al manual, por ejemplo, eléctrico o neumático, que además cuenta con sus dispositivos de operación manual. Este es un dispositivo para los interruptores marco HJ. Como se dan cuenta, lo podemos convertir en medios en operación eléctrica. También tenemos para los marcos mayores el L, el M, el P y el R. Quise nada más ejemplificar que, si se dan cuenta, pues más o menos la cubiertita para convertir en operación manual a operación eléctrica es muy parecida a la del Master Pack, ya interruptores de potencia. La indicación, aquí en el 24081, dice: los interruptores automáticos deben indicar claramente si están en posición abierta o cerrada, y también nos da la posición off y posición on. Aquí, pues, a la vista se debe de notar. Cuando tenemos una manija en el exterior, también las manijas nos indican si está abierto o cerrado para que no tengamos ninguna confusión. Y cuando la palanca de los interruptores automáticos accione verticalmente y no de forma rotacional ni horizontal, la posición del circuito cerrado on debe ser con la palanca hacia arriba. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues aquí la palanca está en la parte inferior. Si yo la pongo en la parte superior, pues va a estar el on, y en la parte inferior va a aparecer un on en color rojo, que está energizado ya mi circuito, y también estamos aplicando los códigos de colores, ¿no? El verde para que no hay peligro, que está abierto el circuito, y el rojo que está en peligro o que está energizado en mi circuito. Aquí, en el 24082, eso es muy importante para cuando vayan a hacer algún cambio o vayan a comprar un interruptor. Lo que ya lo vieron con el ingeniero Ricardo Pineda, también les dio unos tips para lo de piratería o comercio desleal. Nos dice este artículo que deben estar diseñados de modo que cualquier alteración de su punto de disparo o calibración del tiempo que se requiera para su operación exija desarmar el dispositivo, remover el sello para realizar ajustes distintos a los previstos. En la mayoría de nuestros interruptores, todos los interruptores en caja moldeada, tenemos este holograma que es de Schneider y una etiqueta con las características eléctricas y el dispositivo de precaución, en la cual indicamos que no se viole ese sello, que si no, pues va a perder su garantía. O sea, son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar o de comprar un interruptor. El marcado, no voy a leer todos los textos, debe ser duradero, la ubicación debe de estar en forma pues, fácilmente visible, los valores nominales de nuestros interruptores. Aquí, por ejemplo, está la corriente de interrupción, usados como los que están usados como desconectadores para lámparas fluorescentes van a ser marcados con SWD, que esas siglas, y HID, que esas siglas creo que ya se las mostró el ingeniero Gonzalo, si no, bueno, pues, la SWD es Switch Disconnector, y la otra es para interruptores de alta densidad, ¿no? O sea, la curva es diferente y son de alto aguante para el alumbrado. O sea, no se me va a botar tan rápido. Para que se den cuenta que también no podemos sustituir un interruptor de 100 amperes, por ejemplo, un QO 130 por un QO
130 HID. O sea, no es lo mismo porque cada nomenclatura tiene cierta especificación que debemos de seguir para las aplicaciones en las cuales las vamos a ocupar. El marcado de tensión, debemos de indicar la tensión en las que va a operar estos equipos, 120, 277 o 120 diagonal 277, etcétera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del etiquetado. O sea, aquí está el tipo de circuito, pues aquí en el caso de nosotros es un Power Pack. Aquí me dice el símbolo del desconectador, un interruptor, los niveles de funcionamiento, o sea, la corriente de interrupción de este lado, la tensión y los valores a la tensión en los que va a aguantar, ¿no? En 240 son 25 kiloamperes, en 480 son 18, como se dan cuenta, a mayor tensión, en este caso va bajando la intensidad de la corriente de interrupción. En el punto E me va a indicar los voltajes de 220 a 240, 380 a 440, o sea, si se dan cuenta tenemos ya la mezcla de las dos tecnologías, ¿no? Podemos utilizarlo para una instalación UL o para una instalación IS. Con esto no estoy indicando que debamos de mezclar tecnologías, siempre y cuando respetemos los criterios de diseño. Si es IS, bueno, nos vamos bajo esos criterios. Si es NEMA, seguimos todos los criterios que nos marca la NEMA. No mezclar la tecnología con criterios IS y criterios NEMA. La corriente de interrupción, dependiendo de la, ¿cómo se llama? Del voltaje, y la corriente de impulso, el aguante del aislamiento que tienen los interruptores, ¿no? El punto I, aquí está, la tensión de aislamiento son 750 volts, que le puedo poner con el mega y que son los que me debe de soportar. Y las marcas de certificación. Aquí está el NOM ANSI, ¿no? O el SCA, que es de Canadá, etc. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Hay una pregunta, ¿ahí me escuchas bien, Toño? Sí. Perfecto. Nos dice Luis Alberto Ponce, en el caso de los interruptores que deben indicar que están diseñados para operar al 100% de su capacidad nominal y no se requeriría que se multiplique por el 1.25, ¿Schneider maneja algún interruptor con esas características actualmente? Sí, los manejamos y al momento de solicitarlo debemos de especificarlo. Quiero un interruptor con rango o clasificado al 100% y se le envía. Aquí el detalle es que hay que consultar el stock con las tiendas o con los vendedores o con los ingenieros promotores que tenemos en cada tienda para ver el stock, porque de estos, como fue una innovación en esta norma, pues todavía no son de gran movimiento y son sobre pedido, básicamente. Pero sí los tiene Schneider. Sí, si no, no los estuviéramos ni mencionando, ¿no? Eso es para que vean que estamos abiertos. Sí, no es Schneider, o sea, los pueden tener cualquier otro competidor, pero creo que a la fecha ningún competidor ha hecho la promoción de sus interruptores al 100%. Eso me indica que a lo mejor es mi forma de pensar, ¿eh? No lo sé, solamente lo tenemos nosotros. Tal vez otros fabricantes ya lo tengan, no sé si lo estén promocionando. Ahí sería interesante que ustedes nos retroalimentaran. Ok. Entonces, aquí vienen las aplicaciones. Se permitirá que la instalación de un interruptor automático con una sola tensión nominal, por ejemplo, 240 volts o 480, en un circuito en el que la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no exceda la tensión del interruptor nominal automático, no se debe utilizar un interruptor automático de dos polos para proteger circuitos trifásicos. Eso es más que obvio, ¿no? Aunque luego en campo, pues, dejan un polo sin protección, que dicen, no, pues normalmente el de en medio es el que lleva más, que aguanta los guamazos, pues deja fuera el A,
la fase A o la fase B, conéctale y la fase C. En fin, pero bueno, aquí ya nos están indicando. Conectados en delta con una esquina puesta a tierra, a menos que el interruptor automático esté marcado como una fase 3 hilos. ¿De acuerdo? Este sistema ya lo vieron con el ingeniero Gonzalo en la plática pasada de, ¿cómo se llama? Sistemas de tierra. Sistemas de tierra. Se permitirá que la instalación de un interruptor automático con dos tensiones separadas por una diagonal, por ejemplo, 220, 240 o 480, 227. ¿Qué es lo que me indica esto? Que yo lo puedo utilizar a 240 de línea a línea o en 127 de fase a línea. Perdón, de fase a neutro. Y el 487 en estrella y el 277 de fase a neutro. No me quiere decir que lo puedo utilizar un interruptor para dos tensiones, sino aquí lo que me indica es en 480 si es trifásico, con tensión de 480, o en 277 cuando yo ponga mi neutro, ¿no? Aquí hay otro punto, dice los valores nominales en serie. Cuando un interruptor automático se usa en un circuito que tiene una corriente de falla disponible más alta que la capacidad nominal del interruptor marcada, o sea, normalmente esto se utiliza cuando estamos haciendo nuestras coordinación de protecciones. Si se dan cuenta, esto no es más que seguir el diagrama unifilar. Mi interruptor principal de acometida, mi interruptor principal en el centro de carga y mis interruptores derivadas. Es a lo que se refiere esto, ¿no? De los interruptores automáticos colocados en serie. El primer criterio es seleccionado bajo la supervisión de un ingeniero en instalaciones existentes, cuando no coinciden las corrientes de interrupción. Eso es para hacer una adecuada coordinación de protecciones. Para aplicaciones calculadas, el ingeniero debe de garantizar que los interruptores automáticos del lado de carga que formen parte de la combinación en serie permanezcan inactivos durante el periodo de interrupción del dispositivo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, o están haciendo la selectividad o la coordinación de protecciones. Si se me bota, que se me bote donde ocurrió la falla y los demás pues permanezcan funcionando para que no me saque todo mi sistema de operación. O sea, esa es la filosofía de este punto. Luego, en el punto B, combinaciones aprobadas. Las combinaciones del dispositivo de protección de sobrecorriente del lado de línea y los interruptores automáticos del lado de carga se prueban y se marcan en el equipo para uso final, tales como tableros de distribución, tableros de alumbrado y tableros de control. ¿Sí? O sea, ahorita en el punto C, contribución del motor, los valores nominales en serie no se deben usar cuando los motores están conectados en el lado de carga del dispositivo y la suma de las corrientes a plena carga del motor excede el 1% del valor de interrupción del interruptor automático. ¿Sí? Entonces, por un lado, cuando hay motores, pues van directo al motor. No podemos colocarlos en serie en una cadena de interruptores, sino ver con el criterio anterior de las distancias la capacidad del interruptor. Y lo que me decía en el punto B, normalmente ustedes se van a dar cuenta, vamos a hablar de un tablero QD-Logic en donde normalmente los interruptores son de 25, de 42 kiloamperes. Después del QD-Logic me voy a un interruptor, me voy a conectar a un tablero de alumbrado en donde mi interruptor es unos marco E, que son de 18 a 22 kiloamperes, bueno, ya bajo 25, 22, y luego de ahí tengo mis QOs, que son de 10 kiloamperes. Entonces, si se dan cuenta cómo el QO de 10, el marco E de 18 a 22 y el marco H de 25 a 42 o 65. Es a lo que se refiere ese punto. Hay que tener cuidado en la selección y colocación de nuestros interruptores cuando los vamos a colocar en serie. Así se llama este dispositivo, es cuando vienen, o normalmente cuando les llaman en cascada, ¿no? No sé si quedó claro este punto, pero estamos indicando los artículos por si quieren entrar a detalle. Sí, ajá, sí. De hecho, Toño, a mí me encantaría aprovechar porque nos están haciendo otra pregunta, nada más que no te quise interrumpir hace ratito. Okay. Javier Moreno
nos dice qué opciones hay en los interruptores de caja moldeada para conectar dos cables en terminales del lado carga. Ok. En los interruptores de caja moldeada, dependiendo del cálculo que nos dé la corriente, si vamos a conectar conductores en paralelo, ese ya es otro criterio, porque vamos a hacer una analogía, ¿no? Si yo llevo dos conductores de calibre 14 que me conducen hasta 15 amperes, y si los coloco a la misma terminal, no me van a conducir 30 amperes. Hay un factor de degradación que ahorita no lo tengo en la memoria, no sé si es del 10 o del 5% por conectarlos en paralelo, y ya no van a ser 30, sino van a ser, por decir un número, van a ser como 27, 25 amperes. Y en el caso de la pregunta que nos está comentando eh, la persona que me indicaste, Javier Moreno. sí, el señor Moreno, tenemos kits para ponerlos en los interruptores, en donde aumenta el calibre del conductor, o da la opción de poner hasta dos conductores, de 2 a 3 conductores o hasta 4, dependiendo del tamaño de marco del interruptor. Recuerden que, por ejemplo, para una terminal o para un interruptor no sé, de 30 amperes, no voy a meter un calibre 6 o 8 por la distancia y por la caída de tensión, sino tengo que hacer bien mi cálculo, porque aparte de la distancia, qué carga me va a soportar para hacer la adecuada selección del interruptor. Pero tenemos kits en donde lo que pasa que aquí en esta presentación, como no es comercial, no los presenté, pero sí tenemos kits de adaptación para colocar zapatas. Y esos están en nuestros catálogos. Posteriormente, yo me imagino que cuando vean las aplicaciones, la van a ver con el ingeniero Gonzalo Hernández, o sea, la oferta que tenemos, o con el jefe de producto que dé la plática, ¿no? No nada más el ingeniero, porque también el ingeniero, bueno, pues tiene otras actividades, y ya el jefe de producto, si lo invitan a dar una plática de interruptor, les mostrará los kits y la oferta que tenemos para incrementar la capacidad en las zapatas para colocar mayor cantidad de conductores. No sé si tengas otra Gracias, pregunta. Toño. No tengo otra pregunta, señores, aprovechen. No sé cuánto nos haga falta todavía de presentar, pero si no, empiecen a hacer llegar ya sus preguntas. Sí, porque ya casi terminamos. Ahorita ya me apuro, ¿eh? No te preocupes, tú tómalo con calma, de todas maneras. Y ya casi terminamos, Sí, nada más que... no. Digo, yo lo comento para que ellos nos hagan llegar todas las inquietudes que tengan, ¿no? Ok, perfecto. Uh-huh. Yo sé que este tema es nuevo, les digo, estamos tratando de hacerlo un poquito más leve para que no se nos aburran, pero si se dan cuenta son puntos que a lo mejor la mayoría de ustedes no sabían ni que existían en la norma. Sin embargo, aquí están, ya tienen las referencias y ya tienen su norma, yo creo que si no en formato digital, para que entren más a fondo. Y si no, cualquier consulta, pues con gusto la trataremos de dilucidar. Bueno, aquí en el disparo instantáneo, cuando un interruptor automático es utilizado sin disparo instantáneo, la documentación estará disponible para los encargados de diseño, porque muchas veces nos piden interruptores que son utilizados únicamente como desconectadores, que no tienen unidad de disparo, ¿sí? Pero los quieren en caja moldeada para que el arco se extinga rápidamente. ¿Sí? Entonces, esta es otra, la operación o inspección en las instalaciones en el lugar de los interruptores del circuito. Y también cuando inhiben el disparo automático y cuando se está dando mantenimiento, podemos tener problemas porque la reacción del interruptor no puede ser tan rápida y podemos poner en riesgo al personal de mantenimiento en el caso de que se le caiga una herramienta o que accidentalmente toque las partes vivas haciendo un cortocircuito. Debemos de tener un interbloqueo entre la zona selectiva, un relevador diferencial y deshabilitar la función de retardo de tiempo de disparo en el interruptor, pero se debe de indicar que ese disparo no está activado
el disparo instantáneo, para que la gente que lo esté utilizando no corre el riesgo de alguna eventualidad o algún daño físico. ¿Correcto? Y aquí dice, deshabilitando la función del retardo de tiempo de disparo del interruptor automático para el mantenimiento, permite a un trabajador ajustar el disparo del interruptor automático a no retardo intencional para reducir el tiempo de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que me da la opción, si yo estoy dando mantenimiento, pues que actúe lo más rápido posible el interruptor, en microsegundos, y que no pues vaya a haber un deceso en esa instalación, ¿no? O sea, tiene también sus dispositivos de protección. Por eso estas notas que están indicadas en cada uno de los artículos. Y aquí vamos a ver algunos efectos. Sí, te escucho. ¿No? Gracias. Es que me marca esto y me dice todavía silencio, entonces ya no sé. Fíjate que nos están llegando varias preguntas, entonces para a lo mejor abordar. Nos dice Daniel Enríquez. Un interruptor indica su capacidad nominal y su capacidad interruptiva. Por ejemplo, uno de 150 amperes indica 25 kiloamperes y también un ajuste, bueno, dice LI o LM de 150, 1300 amperes. ¿Qué pasa si se presenta una corriente de falla a 5000 amperes? Bueno, si la corriente de falla está dentro de los límites permitidos, bueno, de 5000 amperes, pues una corriente de falla no es considerable. Lo único que va a pasar es que va a ser un poquito más de retardo, ¿no? Porque no está, ¿cómo se llama? A menos de que sea un QO, va a actuar de forma instantánea. Si es un H, va a actuar no en milisegundos, pero sí, digo, no en microsegundos, pero sí en milisegundos cuando detecte esa falla. Pero sí va a abrir. O sea, va a ser el tiempo de respuesta de apertura del dispositivo en lo que detecta la falla, que la va a detectar a ciertos niveles dependiendo de la curva de disparo que tenga el interruptor y dependiendo del interruptor. Y se puede restablecer el interruptor después cuando se corrige y se libere la falla. Cuando es la falla muy grande, por ejemplo, si lo que comenta, si mi interruptor está, ¿cómo se llama? Seleccionado, está diseñado para 22,000 kiloamperes, es la capacidad máxima de aguante de mi interruptor, pero eso no me indica que no va a abrir. Si excede esa cantidad, se va a destruir el interruptor si pasan 30,000 kiloamperes, ¿no? Pero si pasan 5,000, lo único que va a pasar es que va a abrir y me va a proteger mis circuitos. Súper, quedó muy claro. Gracias, Toño. No sé si aprovecho y te hago otra pregunta que por ahí tenemos. Sí. Nos dice Luis Alberto Ponce. En este caso, bueno, aquí es una pregunta distinta. Bien, nos dice, en este caso los artículos son de Proyecto NOM 001C de 2018. Y aprovecho para preguntarles. No, son de la 2012. Ok, estos son 2012. Sí. Entonces, Luis Alberto quiere aprovechar para saber si hay alguna fecha que salga de manera oficial ya la norma 2018. No, y ni se preocupen porque está atorada en la Dirección General de Normas. O sea, esa ya no es cuestión de... esa es una respuesta personal, no es nada oficial, pero es es algún conflicto de interés que tienen internos ellos, o en alguna decisión que se están tardando en tomar porque hay más normas y deben decidir qué otras normas salen. Entonces, dentro de estas normas que van a publicar, está involucrada la NOM 001 y ellos van a dar prioridades. Dicen, pues si estamos trabajando con la 12 y la 12 ya se consultó con el colegio de ingenieros, mecánicos electricistas, nos van a comentar, el ingeniero está de acuerdo en que se publique, porque hay modificaciones y hay mejoras y todo eso, pero si dicen, bueno, pues si no pasa nada y hemos trabajado, pues podemos seguir trabajando, ¿no? Pero eso ya es una cuestión ajena a todos los participantes que desarrollaron las normas y no se ve fecha para cuando se publique.
en su momento, y si se publica, nosotros les avisaremos con el tiempo adecuado y estaremos circulando las normas en formato electrónico. Muchas gracias, Toño. Ok. Bueno, continuamos. Aquí hay algunos datos que quiero compartir con ustedes, porque muchas veces es importante definir dónde vamos a colocar nuestros interruptores. Como ustedes se dan cuenta, la altitud, la mayoría de los interruptores están diseñados para operar eficientemente a 1000 metros sobre el nivel del mar. Arriba de 2000 metros ya debemos de tener ciertas consideraciones, ¿no? En el voltaje y en la corriente. Como ustedes pueden ver en esta tabla, a 2000 metros pues todavía pueden trabajar al 100%. A 2600 metros, que es la altura de Toluca, creo que aquí estamos a 2200, 2400 metros en la Ciudad de México, ya empieza a degradarse el 95% en tensión y el 99% en corriente. Y a 3900 metros, que aquí no, creo que no hay zonas habitables excepto en las sierras ya va bajando al 80% y al 96%. ¿Por qué? Porque la densidad del aire baja. Entonces el aire es un medio natural de aislamiento cuando se utiliza por distancia, pero al bajar la densidad, pues obviamente va a haber mayor riesgo de un arco eléctrico. Por eso debemos de tomar estas consideraciones. La humedad y elementos corrosivos, el equipo debe de ser montado en un entorno limpio, o sea, porque internamente se va degradando y la oxidación y la corrosión son cosas muy diferentes. La corrosión es cuando lo ataca un hongo, por eso muchas veces han escuchado que pongan fungicida para eliminar este hongo, y es lo que empieza a comerse el metal, ¿no? Bueno, en este caso el metal. Y la oxidación pues lo encontramos en cualquier metal al momento de limpiarlo. El cobre, al momento de estarlo trabajando, ya tiene óxido. O como ustedes ven las monedas, ¿no? Se empiezan a cambiar de color, pues eso quiere decir que ya tiene óxido por el manejo, por el contacto con el óxido. Cuando no se puedan evitar las condiciones de humedad, se puede requerir fungicidas, como dice ahí. Aun cuando las cajas moldeadas de poliéster con fibra de vidrio no pueden soportar el crecimiento de hongos, las terminales y las partes sí lo pueden, colocando estas porque son las partes conductoras. Y los cambios de temperatura crean condensación, e internamente puede haber un rocío interno que puede afectarlos, y más ahora que la mayoría de los equipos son electrónicos. Y los cambios de temperatura crean condensación. O sea, estos son ciertas consideraciones, por eso muchas veces dicen, pues llévalo al cuarto de control, porque ahí la temperatura es controlada. Aquí la temperatura de operación, aquí me dice que los interruptores con unidad de control electrónica normalmente tienen un rango de operación de forma eficiente de menos 20 a 55 grados centígrados. Y los termomagnéticos, como es más o menos la misma, nada más que es más o menos 10% más, o sea que sería 22 a 18 grados, menos 18 grados y 60 hasta 60 grados centígrados. Los efectos de temperatura que me van a soportar. No sé si tengan preguntas, no sé qué les pareció. Ya hay algunos temas que expusimos para efectos de cálculo, pues quieren entrar más a fondo para que pueda platicar Jess con el jefe de producto y pues pueda dilucidar sus temas, cómo calcular el interruptor. Ya vimos cómo seleccionarlo, qué criterios debemos de seleccionar, en fin. No sé si tengas algún comentario, Jess. Tú, Ricardo. No, pues ahora sí que nos vamos a entrar para la próxima sesión que vamos a tener, que es cálculo de protecciones y conductores. Ok. Sí. Pues en el próximo mes. Y también ahí creo que aclaraste una de las dudas que tuvieron en la sesión anterior, de qué pasaba con la altitud. Ya se dieron cuenta que cuando tenemos una altitud de más de 200 metros sobre el nivel del mar, ya están en los porcentajes en tensión y corriente. Una de las preguntas que me hicieron en la sesión anterior y ahorita la respuesta. Sí, la siguiente sesión vamos a tener alguna de conductores, no recuerdo el tema. De protecciones y conductores, y la otra ya es de secretos. Ok. Y tú ya intervienes en otro artículo. Me parece que es el 310. Sí. El artículo 310. Los invitamos porque es complemento de esta plática, o sea, son complementarias. Ahí vamos a
no les vamos a enseñar a calcular conductores, sino les vamos a comentar cómo están clasificados los conductores, cómo se van a utilizar, en fin, ¿no? Ya lo que en cuanto a cuestiones normativas. Y el cálculo lo doy con el ingeniero Gonzalo Hernández, y aquí les vamos a dar un poquito de material para que sepan el por qué se están utilizando y por qué estos cálculos. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, sí hay preguntas, así que aprovecho. Por ahí nos están comentando que dentro del compendiado que tenemos, ¿qué significa la columna de disparo magnético amperes? Y nos pone entre paréntesis, sostiene guión dispara. ¿Eso de dónde lo vieron, del catálogo? Ajá, me están poniendo en el catálogo de compendio, debe ser compendiado. O sea, no sé si lo puedes poner en pantalla, Jess. ¿O está en las preguntas? No, porque es preguntas. Ajá. Sí, mira, o sea, sí, es que hay unos interruptores que tienen nada más disparo magnético y hay otros interruptores que tienen disparo termomagnético. Ajá, este es disparo magnético amperes. Ok, el disparo magnético normalmente lo utilizamos para la protección de motores. Es un interruptor especialmente hecho para arranque de motores, por eso nomás viene 2 diales, que uno es para la capacidad de corriente nominal y el otro es la capacidad de corriente de rotor bloqueado dependiendo de la clase del motor. Sí, pero se puede manipular. Pero en estos, básicamente es para la protección de cortocircuito del motor. Ya la protección térmica la tienen por el relevador de sobrecarga. Ok, la siguiente. Ok, otra pregunta que nos están haciendo es, cuando un interruptor especifica capacidad interruptiva a 600 VCA, ¿qué capacidad debo de especificar para 480 VCA? Ok. Normalmente el VCA es, si no está indicada, tendremos que remitirnos a los catálogos del fabricante. Y si no, como vimos en este ejemplo, ahorita lo regreso. Aquí, en la pantalla lo pueden ver, aquí me dice 600, son 14. Si yo lo voy a utilizar en 480, son 18. O sea, si se dan cuenta que hay cierta variación, pedimos que nos enseñen, o vemos el catálogo, o pedimos que nos enseñen la etiqueta del interruptor que vamos a adquirir, para nosotros poder determinar. En los catálogos está especificado todo esto, ¿eh? Les digo, o sea, desafortunadamente esta no es una presentación comercial, es una presentación de normalización. Tratamos de que sea institucional por parte de Schneider, y ya lo comercial, técnico comercial, lo ven con el ingeniero Gonzalo Hernández. Pero sí está indicado, y aquí nos dice las capacidades que va a soportar X interruptor. Este es un ejemplo de las etiquetas que tenemos en un interruptor H, y por ende, pues todos nuestros interruptores la tienen. Incluso ahí pueden ver en pantalla que dice que la capacidad de 150 amperes y la capacidad de cortocircuito va a depender de la tensión de aplicación. Sí, incluso en nuestras páginas de internet hay un apartado en donde le damos el número de catálogo y nos va a presentar las fichas técnicas. También las podemos consultar y ahí están indicadas las capacidades de corriente en las diferentes tensiones, o en las tensiones de utilización de estos equipos. Aquí lo que está mencionando Toño y de la pregunta que hicieron, viene ahí en la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, aparecen con las letras C y D en cuestiones de capacidad en base a tensión y cortocircuito en NEMA, y en F y G, en los puntos F y G, viene exactamente lo mismo, pero para lo que es IEC. O sea, este producto es para tanto, ¿cómo se llama? En cuestiones NEMA e IEC, capacidades de corriente y cortocircuito en diferentes tensiones. Por eso les decía que ahí está, la capacidad de corriente son 150 amperes, pero en base a la tensión, eso ya cambia, pero esa es la capacidad de cortocircuito, lo que hace rato mencionábamos. Y también tienen que ver si el producto, como mencioné hace rato Toño, ver si el termomagnético es al 100% o no. Si no está marcado, si recuerden que, como indica el marco normativo, es al 80% de su capacidad. No sé si ahí lo pueden ver, ahí está muy claro la respuesta en base a la pregunta que le hicieron. Sí. No sé si tengan otra pregunta.
No, Toño, ya no tenemos más preguntas. Señores, quiero pensar que todo quedó súper claro, porque no nos han hecho llegar ya más comentarios. No tenemos otra cosa, no por el momento. Así que si van a tener algo ahí a la mano, de una vez, jóvenes. Bueno, Ok. como vean ustedes, muchachos. ¿Que nos hace falta algo más? Ya habíamos llegado prácticamente al final, ¿no? Ya terminamos, sí es. Sí, ya nada más, yo, pues quiero agradecerles. Por mí sería todo y yo los espero para la siguiente presentación. Va a ser muy interesante, es continuación de esto, para que sigan acompañándonos y y pues seguir apoyándonos, ¿no? Con esta parte normativa que por parte de nosotros sentimos que es fundamental, porque aquí es como dice, no lo dice ninguna empresa, no lo dice ningún ingeniero X, Y o Z, sino está establecido por expertos y lo marca una entidad gubernamental, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, y aprovechar el foro, qué bueno que comentas eso, Toño, para exponerle a todos ustedes. Si hay un tema donde tengan dudas en cuestión de normas, se puede hacer, no se puede hacer, yo siempre he visto que lo han hecho así, o yo aprendí a hacerlo así, pero tienen esa cosquillita, háganoslo saber para que también aquí nuestros expertos puedan obviamente trabajar en esa información y podamos darles lo que requieren en su día a día. Entonces, no lo echen en saco roto, también vayan viendo qué les gustaría y escríbanos, háganoslo saber para que podamos preparar temas pues que vayan más acorde a lo que ustedes hoy están haciendo, ¿no? Ok. Goncito, no sé si tú quieras decir algo más, digo, Toño ya nos comentó No, algo, ¿no? nada más en base a lo que mencionaste, hace rato, esperemos darles, ¿cómo se puede decir? Algún espacio para responder a las diferentes preguntas que nos han hecho. Abrir un espacio. En el próximo mes yo pienso. Abrir un espacio a preguntas y respuestas. Y sobre todo agradecerles, ¿no? De que se hayan conectado y hayan hecho sus preguntas, y este tema va a ser pie para el próximo que tenemos con ustedes pendiente, que es el cálculo de circuitos y conductores, me parece. Ahí pueden Ok. calcular la distancia. Caídas de En base a tensión en caídas de base a lo que tensión. menciona la norma. Recuerden que nos está diciendo los parámetros mínimos de seguridad, que son 3 metros o 8 metros o 10, 6 metros, 8 más pero 8, por caída de 30. tensión tenemos nosotros lo que es el incremento de lo que es el conductor eléctrico, pero si no superamos la capacidad nominal del conductor no tiene caso. Pero hay que respetar esa parte del marco normativo. Pues creo que eso está bastante interesante. Ojalá les haya quedado así como súper claro para que puedan estar participando en los próximos webinars, ¿no? Que comentas. Y pues ahora sí que a nombre del programa de electricistas, ¿no? Y de manera personal, como siempre, agradecerles, muchachos, todo el apoyo que nos dan como programa. El programa no sería nada sin ustedes, eso es una realidad. Y hoy tenemos la fortuna y el privilegio de contar con personas profesionales como ustedes, pero que sobre todo tienen las ganas de compartirnos todo ese conocimiento, que pues obviamente toda la intención es seguir ayudando a nuestros electricistas a formarse o seguirse formando, ¿no? En este mundo eléctrico que pues ya vimos cada vez que hay una norma nueva, hay cambios y siempre tenemos que seguir aprendiendo. Así que en verdad, muchísimas gracias a los tres. Gracias, pues. No, al contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto en la próxima capacitación. Gracias, que tengan muy Ok. Gracias, Toño. Gracias, Gonzo, Ricardo. Gracias. Tere. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.